Buenas tardes, mi nombre es Alexis Leonardo y a continuación presentaré y desarrollaré el laboratorio número 3, simulación de circuitos electroneumáticos con electroválvulas monoestables biestables. Bueno, vamos a resolver los problemas del laboratorio número 3. Comentando un poco sobre el sistema, vemos que el taladrado está a cargo del cilindro A, el cilindro B está a cargo del traslado horizontal y el cilindro C está a cargo del descarriado. El texto nos precisa que primero se realiza el taladrado. En tal sentido tendría una secuencia A más A menos. Luego de 2 segundos se va a trasladar. Tendríamos 2 SB más, sería, ¿no? Hacia el lado derecho que se va a deslizar. Luego se realiza el escariado, que sería un C más C menos. Y finalmente, luego de 1 segundo, este va a regresar a su posición original, ¿no? Entonces, esta vendría a ser la secuencia, ¿no? Entonces, para poder comenzar con el armado del circuito, requerimos primero lo básico, ¿no? Que vendría a ser un pulsador. Vamos a poner el pulsador P1. Eh, Previamente ya hemos definido el final y el inicio de carrera de cada uno de los cilindros. Aquí en Active Levels vemos que tenemos S1, S2, ¿no? Como el inicio y final de carrera. Para el tema de B igual, ¿no? S3 marcaría el inicio y S4 el final de la carrera. Y finalmente para el cilindro C, S5 marcaría el inicio de la carrera y S6 el final de la carrera. Vamos a añadir primero un pulsador. Vamos a conectarlo. Primero que nada vamos a poner, ¿no? Algo básico que viene a ser un sistema de retroalimentación, ¿no? O de autorretención. Por eso vamos a añadir el contacto K1. Bueno, el relé básicamente, ¿no? Como sabemos, el relé cuenta de dos, ¿no? Del contacto que se observa aquí y de la bobina, ¿no? Que vamos a insertar. Aquí está en relays. Este vendría a ser la bobina K1, ¿no? Eh, para que sea un sistema de retroalimentación necesitamos un pulsador con enganche que esté completamente cerrado. Aquí está. Este vendría a ser el paro de emergencia, ¿no? Que se presenta en todo sistema de retroalimentación. Vamos a alinearlo un poco. Y eso sería todo, ¿no? Bueno, por ahora, ¿no? Eh, bueno, necesitamos activar primero, ¿no? Lo que es la válvula solenoide Y1. Para esto vamos a poner un contacto. En este caso también vendría a ser, ¿no? El contacto K1, ¿no? Que van a estar paralelos, ¿no? Contacto K1 y este va a efectuar lo que es la válvula solenoide Y1, ¿no? Tenemos aquí Y1. Estos estarían conectados. Y bueno, con esto ya tendríamos el avance, ¿no? Del cilindro A. Se podría deslizar hacia la derecha, ¿no? Vamos a conectar esto. Vamos aquí. Bien. Con esto tendríamos ya el desplazamiento hacia la derecha. Sin embargo, nos piden que el cilindro retorne a su posición original, ¿no? Entonces, para ello, vamos a usar nuevamente un pulsador K1 que se va a encontrar paralelo, ¿no? Perdón, K1. K1. Y bueno, como queremos que este sensor se deslice a la derecha,
Este sensor se puede deslizar hacia la derecha, ¿no? Pero nosotros queremos que se deslice exactamente hasta el final de la carrera, ¿no? Entonces es necesario ingresar un sensor, ¿no? En este caso un sensor 2, ¿no? Vamos a añadir un sensor 2. Un sensor que va a estar normalmente abierto. Vamos a conectar esto. Bueno, vamos a poner aquí un contacto K1 y bueno, un relé, ¿no? Vamos a poner en este caso, tenemos que conectarlo, ¿no? A algo, entonces vamos a poner el relé número 2. En este caso sería K2. Ahora, el contacto K2 es muy importante, ¿no? Aquí, ¿no? ¿Por qué es muy importante? Porque eh, si bien esto va a girar, va a llegar hasta el final de la carrera, nosotros queremos que el cilindro regrese a la posición original, ¿no? Que es al inicio de la carrera, ¿no? Entonces vamos a poner un contacto K2. Vamos a poner un contacto K2 y se va a encontrar entre el contacto 1 y la válvula solenoide Y1. En unos instantes voy a explicar por qué, ¿no? Por qué del funcionamiento. Y bueno, por qué también este sensor tiene que estar normalmente abierto y no normalmente cerrado, ¿no? Bueno, vamos a alinear esto un poco. Ya. Eh, las razones son que si bien tenemos ya el circuito que se va a deslizar hacia la parte derecha, como vemos, bueno, va a iniciar, ¿no? Los circuitos se leen de arriba hacia abajo, va a iniciar, arranca el pulsador, eh, la corriente llega hacia la bobina K1, que activa los contactos K1. Al activar K1, como vemos, la energía va a pasar, ¿no? Y esta se va a activar Y1, ¿no? Entonces iría hacia la derecha. Ahora, ¿por qué ponemos un K2? Porque cuando la energía llega hasta K2, la bobina también se va, no, perdón, aquí tendría que ser una bobina, un contacto, perdón, un contacto normalmente cerrado. ¿No? ¿Por qué normalmente cerrado? Como estaba explicando, cuando llegue a activarse la bobina K2, la energía eléctrica pase hacia aquí, lo que va a suceder es que el contacto K2 va a conmutarse, ¿no? Entonces se va a abrir, entonces se va a desactivar o la corriente eléctrica se va a obstruir hacia Y1, entonces Y1 se va a desactivar y con eso se va a poder la válvula, que digo, el cilindro A, podrá regresar a su posición original, ¿no? Bueno, eso sería todo, ¿no? Vamos a seguir continuando ahora para el tema de B, ¿no? Vamos a ponerle un sistema de retroalimentación así también. Para eso vamos a usar un relé K2 paralelo también. Esto conectaría aquí. K2. Bueno, con eso tendríamos ya, ¿no? Todo lo que es el procedimiento para que el cilindro se deslice hasta el final de la carrera y retorne al inicio de la carrera, ¿no? Ahora, ¿por qué, casi me olvido, por qué este sensor 2 tiene que ser normalmente abierto? ¿Por qué? Porque cuando el cilindro esté en movimiento, este sensor va a mantenerse, ¿no? Lo que es abierto y va a obstruir el flujo de energía destacado, ¿no? Hasta cuando llegue el momento que llegue al sensor número 2, ese se va a cerrar, ¿no? Y va a conducir el paso de energía, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? Porque si no habría un choque ahí, ¿no? Se activarían, ¿no? Ambos, el sistema, habría algún tipo de conflicto, ¿no? Bueno, ahora el texto nos precisa que, bueno, la secuencia, ¿no? Básicamente nos dice que luego de 2 segundos,
eh, el cilindro B se va a deslizar hacia la derecha, ¿no? Hacia el final de la carrera. Como está marcado por un tiempo, vamos a tener que utilizar un temporizador, un relé con temporizador. Dentro de aquí especificamos el tiempo. Para esto nos dice que son 2 segundos, ¿no? De delay. Vamos a añadirle un nombre. Vamos a ponerle T1, ¿no? De temporizador, que haga referencia. Bueno, igual, ¿no? Aquí, para que se conecte, necesitamos básicamente otro relé, ¿no? Un relé K2. Relé K2. Igual, como, como explicamos previamente, nosotros queremos que este sensor se mueve una vez que el sensor 1 haya llegado a su posición original, ¿no? Entonces, vamos a poner el sensor número 1, ¿no? Que solamente es como que se va a activar el sensor, va a pasar la energía eléctrica una vez que llegue al sensor número 1, ¿no? Vamos a poner ese 1. Este tiene que ser normalmente cerrado. Bueno, vamos a conectar esto. Ya. Vamos a alinear exactamente 1. Y bueno, esto también va a ser conectado, ¿no? Por lo que es el contacto K2. Bueno, ¿qué es lo que ocurre aquí, ¿no? Explicando un poco. Bueno, el sensor 1 tiene que ser normalmente abierto. ¿Por qué? Porque si es que cuando se llega a activar este sensor K2, se activarían, ¿no? También los contactos. La bobina que iba a activarse, la bobina K2, se activarían los contactos. El sensor 1 normal pasaría y se activaría lo que es, si es que fuera normalmente cerrado, ¿no? Se activaría T1, ¿no? El temporizador. Entonces, sin haber regresado a la posición original, que es S1, el sensor, el cilindro B ya estaría desplazándose, ¿no? No según lo marcado, que tendría que esperar 2 segundos, ¿no? Entonces, por eso es que es importante que este sensor esté normalmente cerrado. ¿Por qué? Porque cuando esté en el recorrido, cuando el cilindro esté en movimiento, este sensor va a conmutar, se va a abrir y entonces no va a pasar el flujo de energía, y con esto el temporizador va a seguir en 2 segundos, no se va a consumir ningún tiempo adicional. Vamos a retroalimentar el sistema. Para este caso vamos a usar T1, que viene a ser referencia, ¿no? A este relé, ¿no? Que es con temporizador T1, ¿no? Ahora la figura cambia un poco, ¿no? Del contacto, ¿no? Frente, por ejemplo, a un K2, ¿no? Esto sale de forma predeterminada. Nos ayuda a diferenciar, ¿no? Vamos a... Y eso. Bueno, ahora que ya hemos definido esto, tendríamos que accionar, ¿no? Lo que es la válvula solenoide Y2, ¿no? Vamos a poner aquí la válvula solenoide Y2. Y bueno, este tiene que activarse una vez que el temporizador ha llegado a cero, ¿no? Como menciona aquí, luego de 2 segundos, la válvula, el cilindro B se acciona, ¿no? Entonces, vamos a copiar aquí un contacto T1, ¿no? Vamos a conectarlo. ¿Esto qué quiere decir? La bobina K1 se activará, luego de consumirse todo el tiempo se activarán sus contactos, ¿no? T1, ¿no? Y es lo que justamente esperamos, ¿no?
que Y2, que la válvula, que el cilindro se accione una vez que hayan pasado 2 segundos, ¿no? Ya llegamos a este punto, ahora no requerimos, ¿no?, que el cilindro C se deslice hasta el final de la carrera, ¿no? Entonces, para esto vamos a poner un nuevo contacto. Este va a seguir siendo T1, ¿no?, que es el último contacto que está trabajando, ¿no? Ya, T1. ¿Qué más? A ver. Tenemos, bueno, el contacto T1, ¿no? Estamos usando el contacto T1 porque es el último contacto que hemos estado utilizando, ¿no? Bueno, vamos a, a continuar ahora, ¿no? Ahora requerimos que sea un C+, ¿no? Para esto vamos a usar, ¿no?, los contactos, ¿no? Vamos a usar un contacto. Para esto vamos a tener que crear, como no vamos a accionar nada todavía, vamos a ingresar, ¿no?, un nuevo relé, ¿no?, que se vendría a ser el relé K3. Vamos a unirlos. Vamos a añadir un nuevo. Este contacto básicamente va a tener que retroalimentar, ¿no?, a todo lo que es este sistema. Este vendría a ser K3. K3, lo alineamos un poco y ya sería. Ahora vamos a este contacto, esta bobina va a estar, ¿no?, también sujeta, ¿no?, vamos a alinear un poco. Va a ser alineado. Bueno, necesitamos ahora sí activar, ¿no?, lo que es el sensor, ¿no?, Y3, ¿no? Vamos a añadir la válvula solenoide Y3. Eso también vamos a conectarlo por aquí. Este vendría a ser Y3, ¿no?, que es lo que requerimos que se efectúe ahora. Bueno, este también va a ser accionado, ¿no?, por el contacto K3. Vamos a conectarlos y vamos a enlazarlos. Enlazamos aquí. A ver, ya está. Con esto tendríamos básicamente que se active, ¿no?, lo que es. Allá, me estaba olvidando algo importante. Ahora, acá nos marcan que el sensor, que digo que C, va a deslizarse hacia hacia la derecha y luego este va a retornar y luego finalmente B va a retornar, ¿no? Ahora, aquí nos hemos olvidado de que B tiene que deslizarse hacia la derecha, ¿no? Tenía que haber estado marcada por el sensor 4, ¿no?, que define el final de la carrera, ¿no? Vamos a añadirle este punto, ¿no? En este caso estaría aquí, ¿no? Este sensor 4. Este sensor 4 es importante, ¿no? Porque, bueno, como me estaba olvidando un poco, tiene que marcar, ¿no? Tenemos que darle la instrucción que el cilindro B se deslice hasta el final de la carrera, ¿no?, que está marcada por ese 4, ¿no? En este caso tendríamos que añadir ¿cómo se llama? Un contacto que vendría a ser T1, ¿no?, que es el que hemos estado trabajando.
Ya, bueno, con esto ya tendríamos, no sé más, ¿no? Ahora sí creo que no nos olvidamos de nada. El cilindro B se deslizaría hasta el final de la carrera, ¿no? Como indica. El cilindro B, perdón, que digo. Ahora necesitamos que el cilindro C se accione, ¿no? Y se deslice hasta el final de la carrera, ¿no? Entonces vamos a añadir, ¿no? Vamos a añadir esto. Vamos a conectar un nuevo relé, ¿no? Un K4. ¿Por qué necesitamos añadir un relé K4? Porque el, tenemos que darle, en este punto tendríamos que darle, ¿no? una conexión aquí K4, ya que este cilindro se va a deslizar hasta el final de la carrera, ¿no? Entonces, una vez que se accione K4, el contacto, así como en este caso, va a tender a conmutar y se va a cerrar, ¿no? Y se va a abrir y va a cerrar lo que es el flujo de energía, y con esto se va a desactivar el accionar del cilindro C y retornaría a su posición original, ¿no? Que es lo que esperamos. Entonces, bueno, vamos añadiendo aquí un, un contacto K4, ¿no? Como mencionamos, nos va a servir para que el cilindro C pueda retornar a su posición original. A ver, ¿qué nos falta? Ya luego tendremos que darle, ¿no? La indicación que tiene que deslizarse hasta el final de la carrera, ¿no? Para esto vamos a añadir el contacto. En este caso es el contacto K3 nuevamente. Perdón, K3. ¿Qué pasó? A ver, un momento, por favor. Bueno, continuando, vamos a marcarle, ¿no? Como había dicho, que el sensor tiene que deslizarse hasta el final de la carrera, ¿no? Entonces vamos a añadir lo que es el sensor 6, ¿no? Ese 6. Vamos a conectar esto. Esto también sería marcado, ¿no? Por lo que es el contacto K3, ¿no? No sé si que lo que pasa es que es muy frecuente, ¿no? Que suceda, ¿no? Este tipo de escalonado, por así decirlo, ¿no? Como vemos aquí K1, K2, K3, K4. Vamos a eliminar esto un poco. Ya. Bueno, vamos a darle la retroalimentación, ¿no? En este caso, ya no vendría a ser el sensor K3, sino el contacto K4, ¿no? Bueno, con esto ya tendríamos hasta el final de la carrera, ¿no? Igual, ¿no? Este sensor 6 va a marcar hasta que el cilindro se deslice hasta el final de la carrera, ¿no? Esto vamos a eliminarlo. Ahora lo que queremos que nos pide la secuencia es que una vez que el sensor, bueno, el cilindro que digo, se deslice hasta el final de la carrera, regrese a su posición original, ¿no? En este caso tendría que regresar lo que es hasta S5, ¿no? Hasta el inicio de la carrera. Entonces vamos a añadir, bueno, nuevamente un relé K5, un contacto K4, K4, ¿no?
De la misma forma, nos va a servir aquí, ¿no? La forma escalonada que tiene. Como queremos que regrese a la posición original, es importante, ¿no? Darle la instrucción que tiene que regresar hasta el inicio de la carrera que está definido por el sensor 5, ¿no? Entonces vamos a poner el sensor 5, ¿no? Igual, en este caso tiene que estar normalmente cerrado, ¿no? Normalmente cerrado, ¿por qué? Porque cuando el cilindro se mueva, este va a conmutar, ¿no? Entonces obstruyendo el paso de energía y no se va a llegar a accionar, ¿no? No va a haber ningún conflicto cuando el cilindro se esté deslizando hacia la posición del final S6. Luego nos dice que un segundo hay de espera, ¿no? Es decir, una vez que el cilindro llegue a S5, el sistema, por así decirlo, se detendrá un segundo y luego retornará a B a lo que es el sensor número 3, ¿no? Entonces vamos a añadir el contacto K5, lo que vendría a ser un nuevo relé con temporizador, en este caso de un segundo, ¿no? Vamos a ponerle T2. T2. Vamos a conectar esto. Eso también. Bueno, ahí estaríamos casi por concluir, ¿no? Lo que es el sistema, ¿no? Tendríamos que añadir un último relé, el cual va a estar conectado, ¿no? Con lo que es el contacto, el temporizador. En este caso sería T2, ¿no? Ahora nosotros requerimos un nuevo relé, que vendría a ser K6, y este K6 le dará la orden, ¿no? Tendría que estar un contacto normalmente cerrado, caso como ha pasado aquí, por ejemplo, o aquí, y desactivar lo que es, ¿no? El cilindro o el flujo de energía y retorne, ¿no? A su posición original. Entonces, ¿quién es aquel que está marcando el accionar del el funcionamiento del cilindro B? Aquí, ¿no? Ahora, en realidad hay dos formas de hacerlo, ¿no? Yo podría ingresar aquí, ¿no? En lo que es el contacto K6 y con esto finalizaríamos, ¿no? Lo que es el problema. Ahora vamos a correr, vamos a simularlo, ¿no? Para validar lo que hemos realizado. Vemos que el cilindro eh, se desliza de derecha, retorna a su posición, ¿no? Luego vemos aquí que el temporizador está corriendo, vemos, ¿no? Una vez que llega a cero, se va a trasladar, ¿no? Igual, ¿no? Una vez que llega aquí, el sensor S4 se activa, secciona el cilindro C6, ¿no? Regresa y mira. Luego, lo que sucede es que el sensor va, va a regresar, ¿no? Aquí, como vemos, no está regresando. ¿Por qué? Porque, mira, tendríamos que haberle marcado que el K5, ¿no? Para que pueda accionarse, ¿no? Como no hemos definido el sensor, no se está accionando, ¿no? Aquí vamos a añadirle un K5. Porque la bobina al accionarse va a accionar el temporizador, ¿no? Ahora sí, vamos a variarlo de nuevo. Como vemos, el cilindro se desliza hacia la derecha, retorna a su posición, van a pasar 2 segundos, que está marcado aquí por el temporizador. Una vez que concluye eso, el cilindro B se deslizará hacia la derecha, ¿no? Una vez que llegue ahí, el cilindro C se dirigirá hacia la derecha y luego retornará, ¿no? Ahora sí, el temporizador se está accionando. Una vez que llegue a cero, el cilindro B regresará a su posición original, ¿no? Como vemos, como estaba explicando, el contacto K6 va a tender a conmutarse, ¿no? Entonces, al abrirse, va a desactivar el sistema, ¿no?
Ahora, hay otra forma de hacerlo, que es con la que vamos a dejar planteada. Como ya mencionamos, necesitamos que el flujo de energía se corte, ¿no? Entonces, nosotros podríamos añadir lo que es el contacto K6 aquí, ¿no? Y sucedería lo mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que está ocurriendo es que nosotros estamos cortando lo que es el flujo de energía. Una vez que se apague el sistema, por así decirlo, al cilindro B no le quedará más que nada que retornar a su posición, ¿no? Vamos a volver a simular el sistema. ¿Qué está pasando? Ahí, esto tiene que estar normalmente cerrado, ¿no? Porque no se está activando nada, porque no hay flujo de energía, ¿no? Si está normalmente abierto, esto va a cortar, ¿no? La circulación, que es lo que justamente nosotros queremos cuando esté conmute, ¿no? Que el sistema se paralice automáticamente. Vamos a activarlo así. Igual no se va a deslizar hacia la derecha, va a regresar. Se van a esperar 2 segundos, que está marcado por el temporizador. Una vez que termine el tiempo llegue a cero, se van a activar los contactos y se accionará, ¿no? Lo que es la válvula solenoide Y2. Lo mismo sucede con C, ¿no? Se desplazará hacia el final de la carrera, retornará hacia el final de la carrera y luego el temporizador, ¿no? Una vez llegado a C, se activará el contacto T2, ¿no? Y con ello se accionará lo que es la bobina K6, ¿no? Y una vez accionada la bobina K6, este contacto K6 se accionará, ¿no? Se conmutará y se detendrá todo el sistema, ¿no? Esto vendría a ser todo, ¿no? Lo que es con la pregunta número A. Bueno, con respecto a la pregunta B, en la cual nos piden elaborar un circuito que repita 5 veces el proceso, es decir, A más, A menos, 2 SB más, C menos y 1 SB menos, tendremos que agregar un contador para que el proceso se repita, ¿no? La cantidad de veces que nos están pidiendo. Para esto vamos a tener que añadir un contador el contador de aquí, ¿no? El relay counter que nos va a indicar, ¿no? La cantidad de veces que queremos que se repita, ¿no? En este caso, la cantidad va a ser 5 veces, ¿no? Como indica el ejercicio. Bueno, para este problema tenemos que añadir, ¿no? Lo que es un relé previo, que vendría a ser el casero, ¿no? Por esto vamos a añadirlo. Este vendría a ser el casero. Adicionalmente, tenemos que agregar un contacto que es normalmente cerrado, que este va a ser básicamente el contador, ¿no? Vamos a unirlo al sistema. Bueno, necesitamos ahora el pulsador, ¿no? El pulsador ya no puede estar aquí, tenemos que pasarlo hacia la izquierda. Vamos a poner el pulsador. Igual, ¿no? Un sistema de retroalimentación. En lugar de K1 vendrá a ser un, un casero, ¿no? Casero. Esto vendría a ser el pulsador. Esto también básicamente se repetiría, ¿no? El parón de emergencia para que pueda hacer un circuito de retroalimentación. A ver, esto no va aquí. Vamos a pasarlo por aquí. Ahora sí. Esto estaría conectado. Y esto vendría a ser la retroalimentación del circuito. Como observamos, hemos cambiado el tema, ¿no? Del pulsador y la retroalimentación, ¿no? Ahora, en lugar de esto, vamos a eliminar esto, ¿no? Este pulsador ya no iría. Este se convertiría, ¿no? Para la retroalimentación.
Este vendría a ser ahora un K0. Y bueno, esto básicamente ya sería todo, ¿no? A ver, vamos a eliminar esto. Y bueno, con esto, espera, nos estamos olvidando lo que es el contador. Este contador va a estar conectado con el último conector, ¿no? Contacto que se efectuó, ¿no? En este caso, el último contacto que efectuamos es el K6, ¿no? Y bueno, algo que no va a interactuar vendría a ser un pulsador 3, ¿no? Bueno, esto igual no interactúa dentro del sistema, así que no hay dificultad por agregar. Conectamos abajo a tierra. Bueno, conectamos aquí arriba. Y bueno, esto vendría a ser prácticamente todo, ¿no? Ahora vamos a intentar validarlo, ¿no? Para demostrarlo. Como vemos, el sensor avanza, vuelve a su posición, el sensor debe retroceder. Aquí encontramos un problema, ¿no? Vamos a pausar. Lo que sucede es que cuando el cilindro está regresando a su posición, el cilindro A debería mantenerse, ¿no? Quieto. Y una vez que haya llegado al final de la carrera, el cilindro B, que es S3, el cilindro A debería partir recién. Entonces hay un problema, entonces vamos a agregarle un sensor aquí para darle el instructivo, ¿no? En este caso, vamos a agregar un sensor que no habíamos usado previamente, que es el sensor número 3, ¿no? Sin embargo, este sensor, vemos que aquí está abierto, ¿no? Este sensor tiene que estar cerrado. ¿Por qué cerrado? Porque cuando el cilindro se va a mover, lo que va a generar esto es que el cilindro conmute, y cuando conmute va a obstruir el paso de la energía eléctrica, ¿no? Una vez que eh, obstruye el flujo de la corriente eléctrica, esto no se va a accionar, ¿no? Y entonces al no accionarse cada uno, lo que va a suceder es que el cilindro B va a poder regresar a su final de carrera y recién se va a accionar, ¿no? El cilindro A. Entonces vamos a validar. Bueno, vemos que avanzó, retrocedió, regresó. Y ahora vemos, ¿no? Que efectivamente ya se valía, ¿no? Que una vez que el cilindro B llega al final de carrera, bueno, que vuelva al inicio de carrera, que digo, el cilindro va a volver a hacer el proceso repetitivamente, ¿no? Este proceso, como lo hemos marcado en el contador, se va a realizar 5 veces, ¿no? Aquí, como vemos, se está realizando el último proceso, y con esto concluiría, ¿no? Lo que es con respecto a la pregunta número, la pregunta B.